Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por todo. Amén. Ojalá que hayan leído la oración para esta semana que resta. Vamos a estar aquí para orar. El Señor está haciendo grandes cosas durante el tiempo de oración. Amén. Esta mañana tuvimos un gran programa radial. Doctrina es algo que se necesita dentro del ámbito cristiano. No es muy popular, pero es necesario. Y tuvimos un gran tiempo realmente en la introducción de estas enseñanzas que estamos impartiendo acerca de doctrina. Primera de Timoteo capítulo 4. Voy a leer el verso tema y luego vamos a empezar en lo que me toca enseñar en esta noche. Primera de Timoteo, si no tiene Biblia, alguien que está a su lado, comparta la escritura con esa persona para que así todos puedan leer la palabra de Dios. Dice así, Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor Jesucristo, gracias por todo lo que has hecho en este día, Señor. Desde muy temprano en la mañana tu Espíritu Santo cayó poderosamente, Señor, sobre el grupo de hermanos congregados en la oración, y tu presencia ha permanecido, Señor, en este lugar desde ese instante. Gracias, Señor, por el programa radial, los cientos de personas que están siendo alimentadas con tu palabra, Señor. En esta noche una vez más pido la unción de tu Espíritu Santo que descienda sobre mí, Señor. Toque mi mente y toque mis labios. Pon pensamientos en mi mente y palabras en mi boca. Déjame, Señor, una vez más hablar lo que tu Espíritu quiere hablar a la iglesia. Gracias, Señor, por cada hermano y amigo presente. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Quiero que me den su atención todos. Lo que voy a hablar y enseñar esta noche es de suma importancia. Estamos hablando sobre el tema confusiones doctrinales más comunes. Y hay una más que quiero tocar. El subtema es la diestra de Dios. La diestra de Dios. Déjenme refrescarles la memoria un poquito en lo que ya hemos hablado acerca de la doctrina del Señor Jesucristo. Habíamos dicho que la doctrina del Señor Jesucristo es la fundación sólida sobre la cual se haya edificada su iglesia. El apóstol Pablo dice que nadie puede poner otra fundación de la que ya ha sido puesta. Y el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 1:8: si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La severidad, hermanos y hermanas y amigos, de la omisión o la adición a la profecía revelada es claramente enfatizada en la palabra de Dios. Apocalipsis 22:19 nos dice que si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Basados en estas escrituras, es definitivo que no podemos omitir, ni podemos añadir, ni especular, ni razonar carnalmente, ni aún lógicamente a lo que está revelado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios aún desbarata la lógica de los entendidos. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No podemos razonar humanamente la profecía revelada por Dios, porque el hombre carnal
no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios 2:14, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, cuando leemos en la palabra de Dios ciertas frases, no las podemos discernir carnalmente, porque la palabra de Dios tiene que discernirse espiritualmente. Y lo que a veces hace lógica para nosotros, tal vez para Dios no lo hace. O lo que hace lógica para Dios, tal vez no hace lógica para nosotros. Porque en la Biblia hay frases que nos enseñan o que realmente van en contra de la lógica humana. Retan, desafían la lógica del hombre. Por ejemplo, para subir en la palabra de Dios y tocar al Señor y alcanzar la gracia de Dios, dice que tenemos que descender. Para vivir en la palabra del Señor, dice que tenemos que morir. Hay cosas que son contrarias a la lógica humana, y para entenderlas tenemos que discernirlas espiritualmente. Por lo tanto, si leemos las frases hagamos, no podemos asumir que Dios estaba hablando con dos personas divinas, porque puede ser que Él estaba hablando con 10 o 100 o 1000 o más o huestes celestiales. Tenemos que discernir esas palabras en la forma espiritual. O cuando la Biblia nos pinta un cuadro simbólico del Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y una voz hablando mientras el Señor Jesucristo era bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, no podemos asumir que son personas las que se hayan representadas. La voz, sabemos que se trata de la voz de Dios o la voz del Padre, porque dice: este es mi Hijo amado. Por lo tanto, es la voz de Dios y no de una persona. Y el Espíritu en forma de paloma no es persona, es simplemente una representación del Espíritu de Dios. Vuelvo a decir, no podemos discernir estas figuras, estas cosas en una forma carnal, o inclusive en una forma que hace lógica a la estructura del pensamiento humano. Tenemos que discernirlas desde el enfoque divino. Dice, la mente espiritual es la única que puede discernir las cosas espirituales. O si la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu, sin especificar que son entidades divinas diferentes o separadas la una de la otra, no podemos añadir en la palabra de Dios, y sin ofender a nadie, pero no podemos añadir en la palabra de Dios el término Trinidad sin que la Biblia lo especifique de esa manera. Es contrario a la palabra de Dios, es contrario a la enseñanza bíblica. No podemos omitir ni tampoco podemos añadir. Lo que la Biblia sí especifica es lo que debemos de creer. Por ejemplo, la Biblia sí especifica que Dios es uno y que Dios es único, y lo dice claramente, y eso es lo que vamos a creer. Si la Biblia dijera Dios es tres, esta iglesia creería. Si la Biblia dijera que Dios es cuatro, creería. Pero la Biblia dice que Dios es uno y que Dios es único, y lo dice claramente. Lo que la Biblia sí claramente lo declara es que yo, es decir, Jesús, el Hijo, y el Padre, el Espíritu, una cosa somos. Lo que la Biblia sí enseña es que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Lo que la Biblia sí enseña es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Lo que la Biblia sí enseña es que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Lo que la Biblia sí enseña es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso sí enseña la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice Santiago 2:19. Eso es lo que la Biblia enseña, y eso que debemos de creer. La Biblia sí dice que el nombre del Hijo es Jesús, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Además, el Señor dijo en Juan 5:43 y 44 que Él no había venido en su propio nombre, sino en el nombre de su Padre.
Y yo creo a la palabra de Dios. En 1 de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios, porque el Señor es el Espíritu. Y tenemos que entender que el Espíritu es el Señor. Y el Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Eso es claro en la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, que el nombre de Jesús excede a todos los nombres anteriormente mencionados en la palabra de Dios y fuera de la palabra de Dios. No hay otro nombre más grande, más sublime y más poderoso que el nombre del Señor Jesucristo. Lo que la Biblia sí enseña y dice, he aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado, dice Apocalipsis 4:2. Y el que estaba sentado es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Saben quién es ese? El Señor Jesucristo. Él es el que está sentado en el trono esta noche. Ahora estas escrituras no las he repetido con el fin de tratar de convencer a alguien que Dios es uno, sino con el fin de reafirmar lo que ya creemos, sabemos y conocemos, y que se haya para siempre jamás establecido en la palabra de Dios. Porque no, esto no es de convencer a nadie, esto es por revelación. Si usted tiene una mente carnal, no importa si me paso un año tratando de explicar la palabra de Dios, usted simplemente no lo va a entender. Pero si usted le dice, Señor, tengo hambre y sed de ti, revélame tu verdad, Señor, le va a decir, un rayo va a caer del cielo en una forma analógicamente hablando y va a traer revelación a su mente. Hay otro aspecto en la interpretación de la deidad que muchas veces causa confusión en la mente de creyentes neófitos y en casos carnales que se dejan llevar por razonamientos naturales, ignorando que la palabra de Dios, vuelvo a decir, solo se puede discernir espiritualmente. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hay muchos que toman este verso y le dan una interpretación natural, carnal, humanística, o simplemente lo interpretan usando un proceso y una lógica humana. Ahora, quiero explicar en esta noche de qué se trata este verso. En primer lugar, la diestra de Dios es otra frase, y vuelvo a repetir, que ha sido interpretada en una forma natural. Es decir, que la interpretan como que el texto dijere, estaba sentado al lado derecho de Dios. Pero el texto no dice el lado derecho o derecha, sino diestra. Y aun si dijese el lado derecho de Dios, el texto no podía ser interpretado de la misma manera que se interpreta el lado derecho en relación a nosotros seres humanos. Aquí en este verso en particular y otros similares que voy a mencionar subsiguientemente, donde se usa este lenguaje que en la teología se conoce como antropopatismo o condescensión, que es atribuir a Dios lo que le pertenece al hombre o a un ser racional o a una criatura irracional o inclusive a cosas inanimadas. En otras palabras, la antropopatía no es más que un lenguaje humano que se emplea para expresar cualidades de Dios que de otra manera sería imposible de describirlas, mucho menos comprenderlas. La palabra diestra, cuando es mencionada en relación a Dios, es una palabra metafórica que significa autoridad o poder. Es lo que significa la palabra diestra en relación a Dios. En relación a mí y en relación a usted, diestra es la mano o el brazo derecho. Pero en relación a nuestro Dios, está significando autoridad o poder. Porque nuestro Dios, siendo espíritu, Él no tiene izquierda
o derecha, arriba o abajo. Él es Dios, por lo tanto, omnisciente. Es decir, que su presencia ocupa cada milímetro cuadrado de este vasto universo. Para Él no hay arriba ni abajo. Para Él no hay izquierda o derecha. Para entender mejor la palabra diestra en relación a Dios, déjenme darles otros ejemplos, otras escrituras conocidas como escrituras antropotáticas. En Isaías 40:10 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes en la balanza. Ahora este verso no hace referencia a un Dios con dedos gigantescos, que para recoger el polvo de la tierra no necesita los 5 que tiene una mano, sino que Él solamente usa 3. O un Dios con una mano gigantesca con la cual mide las aguas de los mares y recoge los cielos como que si fuesen una cortina. No, este verso usa este lenguaje. Vuelvo a mencionar esta palabra que quién sabe es extraña para muchos aquí en esta noche. Este lenguaje antropotático, es decir, que hace referencia a cualidades humanas con el fin de describir las cualidades inimaginables de majestuosidad, de grandeza de Dios, para darnos una idea acerca de la omnipotencia de Dios y de su ilimitada capacidad de hacer las cosas. Es por eso que se usa este tipo de lenguaje. Dice: nuestro Dios usa 3 dedos para recoger el polvo de la tierra. 3 dedos nada más. Él dice, Él va y con su mano recoge las aguas de todos los mares y las pone ahí en el hueco de su mano. Él recoge los cielos con una mano como que si fuese una cortina. Pero eso no significa que Dios tiene una mano gigantesca en nuestra forma de pensar. No, usa este lenguaje para darnos a entender la grandeza y el poderío de nuestro Dios, porque de otra manera no entenderíamos. Se usa este lenguaje en la palabra de Dios con el fin de darnos una idea de la grandeza de nuestro Dios. O cuando el Señor dice en Isaías 66:1: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Eso no significa que Dios tiene unas piernas extremadamente largas que alcanzan del cielo hasta la tierra. Claro que no. Este lenguaje es un lenguaje figurado, otra vez, que simplemente se está refiriendo a su omnipresencia y a su inalcanzable grandeza, a esa inescrutable majestuosidad que Él posee. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de tus pies. Usa ese lenguaje para darnos una idea. Qué tan grande y qué tan poderoso es al Dios que servimos esta noche. Aleluya. Amén. Este lenguaje es conocido como antropopático. Palabra bien difícil de decir, pero así se usa o se dice a este tipo de lenguaje usado en la Biblia. De la misma manera, la palabra diestra en relación a Dios es usada en sentido de autoridad, en sentido de poder. Por lo tanto, cuando Esteban vio los cielos abiertos y el Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios, esto no significa que hay 3 tronos en el cielo y el Padre está sentado en el medio y el Hijo y el Espíritu Santo flanqueando el trono del Padre. Hermanos, eso no es lo que está diciendo este texto 1000 veces. No. Claramente la Biblia nos denota que hay un trono y uno sentado, y el que está sentado es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y saben quién es el Señor Dios Todopoderoso? Es el Señor Jesucristo. Él es el que está sentado allí. Por lo tanto, cuando Esteban vio al Señor Jesús, lo vio en todo su poder, en toda esa gloria y autoridad que el Padre mismo le había otorgado y que moraba en él, como dice Juan 14:10. Él lo miró de esa manera. Cuando él dice, y miré al Señor sentado a la diestra, no significa que estaba sentado a un lado. Pónganme 3 tronos aquí.
Rapidito. 3 tronos. All right. No me traigan 4 porque aquí se va a empeorar la cosa con 4. All right. Vénganse ustedes, vénganse los 3. A veces el más grande, pongámoslo como el padre aquí. Siéntense ahí. Al más chiquito como el hijo. Y al hermano como el Espíritu Santo. Ahora, es la imagen que hacen las personas. Es la imagen que se dan las personas. Que hay 3 tronos. No, en el cielo no hay 3 tronos, hay solo uno. ¿Me oyeron? Hay solo un trono. Yo no sé de dónde quieren sacar 2 más. Si la Biblia dice que hay solo uno, y si la Biblia dice que hay uno, yo creo eso. So, cuando Esteban miró, él miró la gloria de Dios y miró al Señor Jesucristo sentado a la diestra. No significa que estaba a la diestra. Para nosotros es esto, derecha. Pero en relación a Dios es autoridad y poder. Ahora retírense ustedes 2. El hijo, usted quede sentado ahí. All right. So, cuando Esteban miró esta visión, miró al Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, en toda la autoridad, en toda la gloria de Dios. Porque el Padre que es espíritu, es decir, Dios que es espíritu, mora dentro de ese cuerpo. Cuando vamos a los cielos y estemos delante del trono, ¿a quién vamos a ver? Al Señor Jesucristo. Usted puede pasarse una eternidad buscando al Padre y el Señor va a decir: hey, no busques más. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque toda la plenitud de lo que es Dios, toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios en sí mismo, habita corporalmente en el cuerpo del Señor Jesucristo. Allá en los cielos va a haber solamente un trono y uno sentado en él. Y el que está sentado ahí es el Señor Jesucristo. Y cuando Esteban lo miró en toda la autoridad, en toda la gloria y en todo el poder de Dios. Gracias. Aleluya. Gloria al Señor. No tiene que dejarse confundir por algo así. Claramente la Biblia nos habla de esto. Es inconfundible. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:22 que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Cuando dice que habiendo subido al cielo se refiere al Señor Jesucristo. Y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. A él están sujetos los ángeles, todos los rangos de ángeles, todo lo que es autoridad, porque en los cielos también hay rangos de autoridad. Dice, allá en los cielos todo lo que es autoridad celestial, todo lo que es potestad celestial y todo lo que tiene que ver con ángeles están sujetos al Señor Jesucristo. Qué lindo tener un Dios así, ¿no? Qué lindo tener un Dios al que podemos cantar, que sabemos que tiene todo poder. Hebreos 1, del 1 al 3, miren lo que dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor, digan resplandor de su gloria. Recuerden que Esteban lo miró la gloria de Dios, miró el resplandor de su gloria y digan imagen de su sustancia. El Señor Jesucristo es la imagen de la sustancia de Dios. La sustancia de Dios es el Espíritu Santo. Y Él es la imagen visible de ese Espíritu y de Dios mismo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
La palabra diestra está otra vez incluida ahí. Y está hablando de la substancia, de la imagen de la substancia de Dios. Está hablando que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Está hablando que Él sustenta con el poder de su palabra todas las cosas. Y lo más lindo de todo, Él mismo dice, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Después de que hizo todo esto, fue y se sentó en la diestra. Se sentó otra vez en ese poder y en esa autoridad y en esa gloria. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y quiero que note aquí en este verso usa la palabra majestad. Majestad, que es el grado más elevado en relación a lo que tiene que ver con las cosas celestiales. Y en Hebreo 8:1 dice: ahora bien, venimos al punto principal, dice el escritor de Hebreos, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Quiero que note estas frases. Esto es clave para entender que en el cielo solamente hay un trono y el que está sentado es el Señor Jesucristo. Y cada vez que habla de la diestra, está hablando de la autoridad y del poder de Dios. Y el Señor Jesucristo, este Dios que era espíritu, ahora tiene un cuerpo y el cuerpo es el Señor Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es una persona metida dentro de otra persona, no, es el Espíritu eterno de Dios dentro de un solo cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Aleluya. Todos estos versos hablan el mismo lenguaje que usó el diácono Esteban mientras era inmisericordiosamente apedreado por los enemigos del evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, las frases sentado a la diestra o a la diestra de Dios no significan al lado derecho de Dios como nosotros en nuestro lenguaje, sino en toda la autoridad, gloria y poder de Dios. Es necesario que usted entienda la doctrina sana para que no caiga en confusión. La Biblia no es confusión, la palabra de Dios no es confusión. Los que crean confusión son mentes carnales que disciernen la palabra de Dios carnalmente y tratan de inyectar a la profecía ya revelada palabras y vocabularios y conceptos e hipótesis de hombres, filosofías humanas, dice el apóstol Pablo, con el fin de tergiversar y engañar con estas doctrinas de error a los creyentes. Le voy a decir, hermanos y hermanas, usted no crea nada que no esté en la Biblia. Si está en la Biblia, usted debe de creerlo. Si no está, debe de rechazarlo. Sea que sea yo el que enseñe, sea que sea otro que enseñe, no esté en el personaje, no, está